Estamos hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a continuar, ¿sí? Cuando el Señor Jesús venga a buscar a los suyos. Estamos en 1 Corintios 15:51 en adelante, donde dice que he aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, quiere decir, no todos moriremos. ¿Quiénes son los que no moriremos? Bueno, serán aquellos o seremos aquellos que estemos vivos cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Qué maravilla, ¿no? Qué preciosa promesa del Señor. Sabemos que en cualquier momento Jesús puede venir a buscar a su iglesia y seremos llevados a la presencia del Señor, como lo estaremos viendo aquí más adelante. Dice, pero todos seremos transformados. Dice, pero todos seremos transformados. Todos no moriremos, pero todos seremos transformados. Al decir todo, quiere decir que todos los cristianos, desde Pentecostés en adelante, desde el comienzo de la iglesia hasta hoy, hasta el día que Jesucristo venga, vamos a ser transformados por el Señor y recibiremos al Señor en el aire. Entonces, aquellos que no van a morir son los que estén vivos, ¿sí? Pero aquellos que ya han muerto antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia, dice que los muertos en Cristo, como lo estaremos mirando en la palabra de Dios más adelante, resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados por el Señor. Entonces, aquellos que murieron y fueron su alma, su espíritu a la presencia de Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo recibirán un cuerpo nuevo, ¿sí? Serán nuevamente alma, espíritu y cuerpo, y ese cuerpo será un cuerpo glorificado como tiene el Señor Jesucristo, después de haber resucitado a los 3 días que fue crucificado. Así que de esa misma manera, aquellos recibirán un cuerpo nuevo y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque dice que nuestra naturaleza, como nos va a mostrar aquí, no puede heredar, nuestra naturaleza corporal no puede heredar el reino de Dios. Seguimos, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Aquí tenemos clarito entonces. Esto es lo que va a ocurrir. Los muertos serán resucitados en cuerpo. Están en la presencia del Señor, ¿no? Aquí tenemos que dejar de lado algunas doctrinas que hablan sobre el sueño del alma. No hay ningún sueño del alma. Las personas que mueren van directamente a la presencia de Dios. Su espíritu parte a la presencia de Dios aquellos que conocen a Jesucristo. Ojo que hoy todo el mundo dice murió y se va para el cielo, se va para una estrella. No, si usted muere y tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces sí parte su alma, su espíritu va a la presencia de Dios. Si muere sin Cristo, muere en condenación y va para el Hades, ¿sí? Y ahí estará esperando hasta el día del juicio final. Pero aquellos que mueren en Cristo, e inmediatamente su alma, su espíritu va a la presencia del Señor y este cuerpo queda aquí, ¿no es cierto? Abandona el cuerpo, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Es eso lo que ocurre. Y después, cuando Jesús viene, recibe un cuerpo nuevo, resucita en cuerpo. Entonces, esto de dormir no significa el sueño del alma. Está hablando de lo que va a pasar con el cuerpo, ¿no es cierto? Ese cuerpo queda aquí, ¿no es cierto? Y la presencia nuestra, el espíritu, el alma nuestra va a la presencia de Dios que fue quien lo dio, ¿sí? En Eclesiastés habla de que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Así nos enseña la Biblia en el Antiguo Testamento, el escritor Salomón en el libro de Eclesiastés.
Entonces aquí estamos, dice, todos seremos transformados. Dice, en un abrir y cerrar de ojo, seremos transformados los creyentes y recibiremos a Jesús en el aire. Eso también nos enseña la Biblia, ¿no es cierto? Y de golpe desapareceremos de este mundo. De golpe la iglesia de Jesucristo entera desaparecerá. Desaparecerán los bebés, desaparecerán los niños menores, desaparecerá toda la iglesia de Jesús porque se va a juntar, a reunir con su Señor. Es la reunión del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo con su Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Maravilloso será ese día, ¿no? Ya sea que hayamos muerto y hayamos resucitado y entremos y seamos los primeros en encontrarnos con el Señor, o los que quedamos, si quedamos, para la venida del Señor, para recibir al Señor en el aire y ser transformados, ¿sí? Y para que este cuerpo nuestro, como dice aquí ahora la palabra de Dios, que nos dice en el versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, aquí tenemos que nosotros con este cuerpo y esta naturaleza, este cuerpo tiene que morir, se va a desintegrar y Dios nos dará un nuevo cuerpo. Pero si Jesús viene antes, este cuerpo no va a entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Tendrá que ser un cuerpo no corruptible como el que tenemos ahora, ¿no es cierto? Que morimos y se deshace ese cuerpo y desaparecemos, el cuerpo desaparece, va a la tierra y se transforma en tierra y bueno, usted ya sabe todo lo que pasa, ¿no? Cómo terminamos en nuestro cuerpo. Eso ocurre con nuestro cuerpo que se descompone, ¿no? En este cuerpo que tenemos. Este cuerpo no puede de ninguna manera heredar la presencia de Dios, entrar en el reino de Dios, entrar en el cielo, y por eso que Dios nos da un cuerpo nuevo, un cuerpo como el de Jesucristo cuando Jesús resucitó, un cuerpo glorificado, el mismo. Eso será en un abrir y cerrar de ojos, y dice que cuando eso ocurra se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y corruptible. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿no? Entonces, nosotros los cristianos solamente, aquellos que seamos arrebatados, vamos a escuchar esa trompeta, ¿no? Ese sofar, como ese llamado, ¿no es cierto?, de Dios, como sonaba en las carpas, en el campamento de Moisés, cuando se llamaba a reunión a los líderes, Moisés llamaba a reunión, entonces todos ellos desparramados ahí en carpas en el desierto, tocaban el sofar y entonces cuando sabían que el sonido quedaba, según el sonido que daba la trompeta, llamaban a reunión, otro sonido daban para ir a la batalla, otro sonido para mover y trasladarse. Entonces, cuando suene la trompeta, entonces iremos a la presencia de Dios. Dice, con voz de arcángel, dice en el otro lado, que vamos a leer ahora, con trompeta de Dios. ¿Sí? El arcángel Miguel será el que venga con el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Y el Señor nos llevará, y nosotros solamente su iglesia conocerá y este sonido y podrá ir a la presencia del Señor. En ese momento, cuando Jesús venga, no va a tocar la tierra, no va a ver, la gente del mundo no lo va a ver, no va a aparecer Jesús sobre la tierra, ni siquiera se apoyará sus plantas sobre sus pies en la tierra. Eso ocurrirá
después de la gran tribulación, donde Él apoyará sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces ahí se vendrá el Señor y estará en la tierra y comenzará el reinado de 1000 años, el del Mesías, como así el Señor se lo había prometido al rey David, ¿no? Y sus descendientes iba a reinar, y el hijo de David estará reinando en el milenio, pero esto será después de la gran tribulación. Pero esa gran tribulación nosotros, los hijos de Dios, no la vemos. O sea que usted no tiene necesidad de pasar la gran tribulación, y muy probablemente ni siquiera lo veamos al anticristo, ¿no? Porque Él se va a manifestar después de que la iglesia sea quitada de esta tierra, no antes, sino después, ¿sí? Una vez que nosotros ya no estemos, entonces ahí va a estar la manifestación del hombre de pecado, como enseñan las Escrituras. Así que nosotros sabemos que vamos a ser transformados y vamos a ser cambiados por el Señor, ¿sí? Entonces, y seremos cambiados, y ya habrá sido, dice acá, la victoria sobre la muerte, porque ya no moriremos más. Ya estaremos para siempre con el Señor, y ya no habrá enfermedad, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, y ya no habrá más muerte. El Señor Jesús venció a la muerte, venció al diablo, venció al mundo en la cruz del Calvario, venció al pecado, ¿sí? La victoria sobre el pecado la obtuvo Cristo en la cruz, y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces, ya no hay más esa paga, porque Jesús pagó, y nosotros ya no tenemos que pagar nada. Jesús en la cruz dijo, consumado es, cuando murió. Y ahí quiere decir, yo ya pagué todo el precio por el pecado, así que nosotros vamos a tener victoria final también sobre la muerte, y ya no veremos más muerte, recibiremos el mismo cuerpo glorificado que tiene el Señor, y estaremos para siempre con el Señor, estaremos en la vida eterna con Él. Amén. Así que eso es lo que nos espera a nosotros, los hijos del Señor. Yo quiero llevarle ahora a Filipenses 3:21. Allí dice el 3:21, vamos a leer del 3:20 y 21, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar todas las cosas a sí mismo, dice, ¿no? Así la palabra del Señor nos enseña. Dice, la humillación nuestra, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seremos transformados nuestros cuerpos para ser iguales al Señor. ¿Cómo vamos a ser? Tendremos un cuerpo como tiene Cristo, ¿sí? Cuando Cristo anduvo por esta tierra y después de haber resucitado, Él estaba en el cuerpo glorificado, y a pesar de que estaba en el cuerpo glorificado, uno puede ver que Cristo estaba comiendo un pescado, estaba preparando, asando una carne, tenía un cuerpo, era de carne y hueso, y lo tocaba, era un cuerpo glorificado, pero era un cuerpo, ¿sí? No era un fantasma, no era un espíritu, era un cuerpo. Él había resucitado en cuerpo, y así resucitaremos nosotros en Cristo Jesús, o seremos transformados. Si uno ha muerto antes de la venida de Cristo, entonces resucitaremos en un cuerpo glorificado. Pero si nosotros estamos vivos, seremos transformados y recibiremos ese cuerpo glorificado, igual a que el Señor Jesús anduvo en la tierra. Y con todas esas cosas, como Jesús anduvo en la tierra después de haber resucitado, así nosotros tendremos ese mismo cuerpo, y después que el Señor venga a buscar a su iglesia. Amén.
Vamos ahora al capítulo 4 del libro de Tesalonicenses. Allí nos enseña lo siguiente la palabra de Dios, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y de nuevo empieza a hablar sobre aquellas personas que mueren. Y hoy día, hermanos, tantas personas, vecinos, amigos, familiares, hermanos en la fe, tanta gente que ha muerto a causa de todo esto, ¿no? Y hay tanta desazón, tanta desesperanza en la gente, tanta incertidumbre, ¿no? Aún de aquellos que están vivos y que dicen: ¿qué pasa si yo me enfermo? ¿Y si me toca partir? ¿Y si me muero? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No la hay? ¿No es cierto? Y no saben si van a ir al cielo, si van a ir al purgatorio, si hay purgatorio, si no lo hay, si van a ir, a dónde van a ir, ¿no es cierto? O no hay nada. Entonces, ante esa desazón, esa confusión y desorientación de la gente que no tiene certeza, no tiene seguridad, nosotros por la fe es la certeza de las cosas que van a pasar, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, esa fe puesta en la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, y en el Señor Jesucristo, nos dice aquí la palabra, dice: no quiero que ignores, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El Señor no quiere que su iglesia esté en ignorancia con respecto a lo que pasa con las personas que mueren. Los que no conocen a Cristo tienen total ignorancia de lo que pasa. Simplemente tienen ideas, tienen pensamientos, tienen interpretaciones, pero no tienen certeza, no tienen seguridad de lo que realmente pasa. Pero cuando nosotros conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios quiere que nosotros no ignoremos qué pasa cuando nosotros partimos de esta vida, partimos de este mundo. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dos cosas produce la muerte, ¿no? Aquellos que mueren sin Cristo, o aquellos que ven partir a sus familiares, sus seres queridos, y les embarga una profunda tristeza, ¿sí? Y no tienen ninguna esperanza más, ya murió, listo, no lo voy a ver nunca más. Esa no es nuestra esperanza, ¿no es cierto? Y si bien nosotros debemos, cuando parte algún ser querido, hacer nuestro duelo, llorar, realmente vivir ese momento difícil, ¿no es cierto? Pero no embargarnos de una tristeza que dura tiempo, dura años, y personas que han partido, le han partido sus padres, han partido sus hijos, su esposa, algún ser querido, y pasan los años y no pueden superar esa muerte, ¿sí? No la pueden superar, todavía les duele, todavía están de duelo, ¿no es cierto? Como a las personas antes, que ahora no se da tanto, pero antes las personas estaban meses o años vestidas todas de negro cuando se les moría un ser querido, ¿no? Entonces, y todo eso porque no tienen una esperanza en el Señor Jesús. Y hay tristeza en el corazón, ¿no? Yo recuerdo una mujer, sí, que estaba endemoniada y que me tocó hacer la liberación hace muchos años. Esa mujer estaba tremendamente desesperada porque había muerto su padre y estaba muy entristecida, y su padre era todo para ella. Entonces alguien le dijo: mira, vos podés hablar con el espíritu de tu padre. Y cometió el error de meterse en el ocultismo, de ir a un parapsicólogo, y ese parapsicólogo al cual ella fue a consultar hizo que ella quedara endemoniada, ¿sí? Y tenía un altar en su casa que le daba idolatría, le daba culto a su padre. Y un día llegó a la iglesia, ¿no? Y cuando llegó a la iglesia vinieron unos hermanos, un diácono, y me dijeron: mira, hermano, puedes orar por ella porque
yo pienso y creo, estoy seguro de que está endemoniada por todo lo que le está pasando. Y sí, realmente estaba endemoniada, ¿no? Así que se manifestó, oramos por ella, el Señor la liberó, tuvo una terrible manifestación, pero pudimos ver la mano de Dios liberándola, y cuando eso ocurrió, le pudimos hablar de Jesucristo y poner una esperanza nueva en ella, ¿no? Y hablarle de esto, de la vida eterna que tenemos en el Señor Jesucristo, y que cada uno dará cuenta a Dios de sí, ¿no? A veces pensamos, ¿qué pasa con aquellos familiares nuestros, con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, o aún con nuestros padres, o aquellas personas que han partido y que eran nuestros seres queridos? Y bueno, yo lo que le puedo decir es lo siguiente: a veces tenemos esa duda, decir, bueno, pero esta persona no se entregó a Cristo, no sabemos. Bueno, yo le puedo decir una sola cosa, querido hermano, hermana, amigo, en esta tarde: que Dios es justo y Dios no va a cometer nunca una injusticia, ¿sí? Dios va a obrar siempre con amor, con justicia y con verdad. Entonces, en esa justicia y en ese amor de Dios será juzgado por Dios y no por los hombres. Los hombres podemos ser muy falibles para juzgar y no estamos habilitados por Dios para juzgar quién se va al cielo o quién no se va al cielo. Eso es una cuestión solamente de Dios, quien tiene vida eterna o no la tiene, y solamente una cuestión entre cada uno personalmente y con el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, sabemos eso, que Dios hará justicia, Dios no obrará injustamente con las personas, así que podemos estar tranquilos y seguros en eso, que sea como sea, Dios obrará justicia en cada uno de nosotros y cada uno recibirá lo que merece de parte del Señor. Así que seguimos adelante. Sabemos que en Cristo no nos merecemos nada, que tenemos condenación y vida eterna porque todos somos pecadores. Pero aquellos que hemos acudido al Señor Jesús, hemos sido justificados, hemos sido lavados por la sangre de Jesús derramada en la cruz por nuestros pecados, y ya no se nos inculpa de pecado porque Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Así que seguimos con el versículo 14, dice, porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso es cuando Jesús venga y se traerá a los que durmieron en él. El espíritu de aquellos que murieron vendrán con Jesús y ahí recibirán primero el cuerpo glorificado, como estábamos diciendo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice Pablo. Y esto era lo que Pablo recibió y que el misterio que Dios le reveló a Pablo con respecto a la iglesia. Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Esto debe ser nuestro aliento, esta debe ser nuestra esperanza, nuestro consuelo ante la pérdida de aquellos hermanos en la fe que están partiendo, tantos pastores que uno ve que han partido en este tiempo, y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué pasa estas cosas? Bueno, todo lo que Dios hace, Dios no comete injusticias, Dios obra en su soberanía, Dios obra para bendición de sus hijos.
Cuando un hijo de Dios parte para un lugar donde va a estar muchísimo mejor, ¿sí? Será llevado a la presencia del Señor, ¿sí? Estará muchísimo mejor de lo que estuvo aquí en la tierra, estaremos así muchísimo mejor, como dice Pablo, lo cual dice partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, nos gozamos en el Señor y tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puestas en el Señor Jesucristo y sabemos que Él pronto viene a buscar a su iglesia. La pregunta es, querido amigo, querido hermano, si vos estás preparado para ese encuentro con el Señor Jesucristo. Fíjate que te estoy diciendo preparado para el Señor, para encontrarte con Jesús. No preparado para ver si aparece el anticristo, sino preparado para lo que va a ocurrir. Lo primero que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. Después viene el anticristo, la gran tribulación, después viene la aparición de Jesucristo en la segunda venida propiamente dicho, cuando venga sobre la tierra a reinar, y después de los 1000 años viene el juicio final, después del milenio, donde todos los que están ahí en el Hades, que mueren sin Cristo, tendrán que presentarse delante del trono blanco, donde serán juzgados por Dios, y la iglesia de Jesucristo será jurado de ese acontecimiento que ocurrirá tremendo, ¿no? Tremendo será. Bueno, entonces, pero sabemos que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, a quien estamos esperando, y Él vendrá a buscarnos pronto, ¿sí? Entonces, todo esto que está pasando aquí ahora nos tiene que hacer que pongamos nuestra mirada en el Señor, porque la palabra del Señor nos muestra ahí en Apocalipsis, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a su obra, ¿sí? Después que estemos en la presencia del Señor, cuando seamos arrebatados con Cristo, tendremos el tribunal de Cristo, ¿sí? Donde seremos juzgados por el Señor Jesús, ¿sí? Pero ese juicio no será un juicio de condenación, de si vamos a ir a la condenación eterna o a la vida eterna, sino será un juicio de recompensas, donde serás recompensado por tus obras, por lo que tú hiciste, ¿sí? Ninguna de tus obras puede comprar la salvación, porque la salvación la compró Cristo, o sea que no seremos juzgados por eso, ¿no? Porque la salvación la tenemos por la fe y por la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero seremos juzgados por lo que hicimos después de habernos convertido a Jesucristo, ¿sí? Entonces, si realmente serviste al Señor, si realmente anduviste en el camino del Señor, si fuiste de bendición para otros, si los dones que Dios te dio, los talentos, los pusiste en las manos de Cristo Jesús, si vos, por ejemplo, sos una persona que sos un músico y sabés tocar un instrumento, y ese instrumento vos vas a la iglesia y nadie sabe que vos lo tocás y nunca lo usaste para el Señor, y si sos una persona que conocés la palabra de Dios y vos ves que Dios te está preparando y podés predicar y enseñar la palabra de Dios, pero no servís al Señor, no servís al Señor en lo que está a tu alcance, en lo que sea, no solamente en cuanto al servicio cristiano en sí dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, con todos los dones, con todas las cosas que Dios nos da, no tanto materiales como espirituales, que podamos servir a los demás, porque dice la palabra, el Señor Jesús dijo, que aún el que da un vaso de agua en su nombre, recibirá recompensa del Señor, ¿sí? Entonces, esa recompensa será la que Él dará en el tribunal de Cristo, ¿sí? Seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras. Dice la palabra, el mismo Señor Jesús lo dijo, que algunos serán salvos como por fuego. ¿Qué quiere decir? Que sus obras serán probadas. Si no las hicieron para el Señor de corazón, en el amor de Cristo, entonces todo lo que hagamos no servirá, será heno y madera y hojarasca, será
probado y será quemado por el fuego de la prueba, ¿no? Y entonces no recibirán ninguna recompensa si lo hicieron para sí mismo, si lo hicieron para ser visto, si lo hicieron por otra razón que no sea para el Señor. Pero el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Aunque no te vean las personas, aunque no sepan lo que estás haciendo, pero Dios ve cualquier cosa que vos hagas para Él y será recompensado por el Señor, ¿sí? No esperes tanto la recompensa de las personas. Si esperás la recompensa del Señor, vos sabés que si lo haces para Cristo, aunque nadie lo sepa, aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie te vea, entonces, pero Dios sí te ve y el trabajo para el Señor, lo que hagas para el Señor no es en vano, serás bendecido y recompensado en el tribunal de Cristo, tendrás tu corona. Que Dios te bendiga y te guarde.